Bienvenidos a Debate en Libertad Digital. Hoy debatimos el programa económico de Ciudadanos, un partido que en poco tiempo, en los últimos 3 o 4 años ha pasado de ser un partido con representación importante, un partido bisagra, como se decía incluso al principio, a ser un partido que según las encuestas está en disposición de ganar las próximas elecciones generales y por lo tanto de formar gobierno, de que haya un primer gobierno Rivera, naturalmente con su agenda económica. Y en esa agenda económica los invitados que tenemos aquí en esta mesa son fundamentales, son los arquitectos de la misma. Luis Garicano, bienvenido, y Toni Roldán, bienvenido. Toni Roldán es el diputado en el Congreso, portavoz del área económica, y Luis Garicano es el responsable de ese área. Y contamos también con la presencia del director de Libre Mercado, Manuel Llamas, bienvenido, y de Domingo Soriano, nuestro analista de Libre Mercado y de Libertad Digital. Ellos enseguida os plantearán cuestiones más específicas del ámbito económico, pero por ir a la cuestión de los presupuestos generales del Estado, que es la más candente en este mes de mayo, Ciudadanos ya ha dado el sí, como lo dio el año pasado, después de una negociación con el que es el socio de investidura, el Partido Popular, pero naturalmente los votos de Ciudadanos, esos 32 diputados, no son suficientes para el gobierno Rajoy y tiene que buscar otros aliados, fundamentalmente el Partido Nacionalista Vasco. Mucho se habla de que el acuerdo en pensiones que ha logrado el Partido Nacionalista Vasco, recogiendo parte de las reivindicaciones que hemos visto en la calle estos meses, digamos que mucho análisis se hace de que le ha madrugado la merienda a Ciudadanos y de que el Partido Rivera habría quedado un poco descolocado. ¿Cuál es vuestra visión? Bueno, en primer lugar yo creo que ha sido un acuerdo positivo, es un acuerdo que es básicamente el que buscábamos. Nosotros teníamos unas prioridades muy claras cuando empezamos la negociación, teníamos un acuerdo de investidura primero, donde venían unas exigencias, se negoció un presupuesto en el primer año y se negoció un presupuesto en este segundo año. Había que priorizar si queríamos estabilidad para el país y tener la oportunidad de empezar a devolver el crecimiento económico a la clase media y trabajadora de este país, o si hacer política inútil y quedarnos de lado, apartados de cualquier mejora que se podía conseguir, ¿no? Optamos por la primera opción, por aportar estabilidad. Es un momento delicado para el país, es un momento que no es fácil por las cuestiones políticas que hay, por la cuestión catalana, por muchas otras razones, y pensamos que era el momento de dar estabilidad. Se han conseguido políticas importantísimas. Hay una rebaja del IRPF a cerca de 3 millones de familias, significativa, además centrada. Es una rebaja progresiva, esencialmente centrada en los que tienen menos ingresos, de los que ganan entre 12.000 y 18.000 euros. Tenemos también un complemento salarial para jóvenes, un colectivo particularmente afectado por la crisis, que ha perdido muchísimo poder adquisitivo, que además irá a coste cero al presupuesto porque lo financia la Garantía Juvenil Europea, que el Partido Popular básicamente había desaprovechado durante muchos años, y que además va acompañado a la formación, con lo cual ofrece oportunidades a los jóvenes para reincorporarse al mercado laboral. Después yo creo que hay otra medida importante, que podríamos hablar casi de un paquete de conciliación, de políticas de conciliación, donde tenemos por un lado un cheque, digamos, de 1.000 euros para familias con hijos de 0 a 3 años, para que los escolaricen, lo cual despenaliza a las mujeres que acaban dejando de trabajar, particularmente las que tienen pocos recursos, porque no pueden financiar la guardería. Pues en este caso es una ayuda que permite que puedan llevar a los hijos a la guardería. Hay una extensión de los permisos de paternidad, ya habíamos conseguido 2 en el presupuesto pasado y esta semana 1 más. Vamos avanzando hacia la igualación para que, insisto, se despenalice, vivamos en un mercado laboral cada vez más europeo, se despenaliza a las mujeres en el mercado laboral como se penaliza ahora. Tenemos la equiparación salarial, un avance muy significativo en ese sentido entre guardias civiles y policía y las policías autonómicas, que es muy importante. Yo creo que es de justicia que por hacer el mismo trabajo se gane lo mismo en este país. Y tenemos otras medidas para impulsar la productividad, tenemos más dinero en becas, tenemos propuestas variadas que creo que son muy positivas para el país. Ese era nuestro acuerdo y lógicamente pues hay unos equilibrios y ahí vivimos en un mundo donde la aritmética parlamentaria es lo que funciona y el Partido Popular ha tenido que hacer acuerdos con otras fuerzas políticas. Nosotros pusimos unas líneas rojas muy claras, no va a haber una fragmentación de la caja común de la Seguridad Social, como parece que se estaba negociando, no va a haber un acercamiento de los presos
para el PNV. Ahora hay un espacio en el que si queremos que haya presupuesto, pues se tiene que negociar y cada uno tiene sus preferencias, ¿no? Aquí lo importante es que salga para adelante. Nosotros habíamos defendido la subida de pensiones centrada sobre todo en los más vulnerables, en los que están ingresando 600, 700 euros y más allá. En ese sentido hemos conseguido que se doblara la pensión mínima, hemos conseguido que las no contributivas también se doblen, que se doblen por encima que se doble el IPC, digamos, ¿no? La subida del 3% en mínimas y no contributivas. Y luego teníamos una rebaja de impuestos, la misma que para los demás, que también aplicaba a las pensiones, y al final se ha extendido un poquito más. Creemos que es de justicia, probablemente podemos hablar un poquito más de eso. También tendremos que hablar de reformas laborales para que esas subidas sean sostenibles en el futuro, ¿no? Seguro que vamos a debatir y discutir ahora sobre pensiones, pero en el plano político, Luis, es evidente que el Partido Nacionalista Vasco ha presumido de que con el acuerdo presupuestario se evita una inminente llegada de Ciudadanos al poder, que sería mediante un adelanto electoral, y dado el escenario de las encuestas del que estábamos hablando antes. Sin ninguna duda, los partidos nacionalistas están muy acostumbrados y mal acostumbrados a que con 5 escaños o un poquito más en determinados casos han condicionado totalmente la política del Estado, del país, en direcciones que les interesan a ellos y no a los demás. Y yo creo que ellos están anticipando algo que creo que va a ser clave en el futuro, ¿no? Que la llegada a... primero vamos a pensar por qué ha sucedido esto. Esto ha sucedido porque los dos partidos principales, cuando se trata de temas de Estado, no de repartirse sillones, para eso sí, pero para temas de Estado, nunca han sido capaces de llegar a acuerdos. Entonces, lo lógico es que si el PSOE tuviera deseos de subir pensiones, de subir lo que fuera, hubiera negociado como hemos hecho nosotros y hemos conseguido esas cosas. Pero ellos en estas cosas no negocian nunca. Y al final siempre es el Partido Nacionalista de turno el que se lleva el gato al agua. El PNV anticipa que con la llegada de Ciudadanos se ha terminado. Ahora sí va a haber un partido que puede llegar a acuerdos para el bien de España a los dos lados. Cuando haga falta, hemos demostrado ese deseo de construir acuerdos por el bien de España, y en ese sentido a ellos les gustaría que eso se pospusiera lo más posible, ¿no? Y por eso, efectivamente, desde un punto de vista político, lo que han hecho ha sido decir, oye, de hecho lo han dicho así de claro, ¿no? Que han hablado con todos los partidos y todos los partidos están deseando evitar que Ciudadanos llegue al gobierno. Yo perdón, sobre esto un añadido más. O sea, yo pienso que el bipartidismo en nuestro país es un agente de bloqueo de las reformas. Si en Francia el relato de Macron para ganar las elecciones es no podemos progresar, no podemos adaptar nuestro país, no podemos adaptar nuestra economía a las demandas de la globalización y a las demandas de la unión monetaria, porque son incapaces de llegar a acuerdos en las cuestiones del mercado laboral, en las cuestiones de la educación, en los grandes temas de Estado que tienen que ser fruto del consenso. Necesitamos un cambio, porque eso es un agente de bloqueo que impide progresar. Este es un ejemplo más. Sucede exactamente lo mismo en España, simplemente para no conceder al otro o cualquier cuestión, pues son incapaces de llegar a acuerdos, ¿no? Yo creo que el PSOE debería reflexionar sobre su rol y sobre su utilidad, cuando, bueno, ellos han estado incluso reivindicando y en la calle mejoras. Bueno, pues no sé cómo le explicarán a esos ciudadanos. A mí me gustaría que respondieran qué es lo que no les gusta de este presupuesto. La bajada de impuestos a los mileuristas, la extensión de derechos de paternidad para avanzar a la igualación y las políticas de conciliación, si es la subida de pensiones que supuestamente es la que reivindicaban, o simplemente están pensando en sus propios intereses y muy poco en el país. Yo pienso que es una gran reflexión colectiva sobre grandes temas, que va más allá de este presupuesto, que tenemos que plantearnos. Yo creo que hay que superar el bloqueo del bipartidismo para avanzar hacia un mundo donde podamos progresar, donde podamos hacer reformas y donde podamos avanzar. Nosotros hemos hecho de la política útil una bandera por eso, porque creemos que había un bloqueo permanente a los principales temas del país. Bloqueo del bipartidismo. Esto nos permite hablar de otra cuestión que está de actualidad estos días, la renovación de la cúpula del Banco de España tras la salida del INDE. Bueno, Ciudadanos dice que no se presta a la negociación entre el PP y el PSOE, aunque tampoco le han llamado, y que esto tendría, como también en otros órganos reguladores, que hacerse, y como también, por ejemplo, está defendiendo Ciudadanos en Radio Televisión Española, por un sistema de concurso público. En eso a veces sí que se pone de acuerdo el bipartidismo, sí, en la selección esa es exactamente de grandes cargos. Es un efecto perfecto, ¿no? No se han hablado para nada de todos los cambios que se podían hacer, por ejemplo, a la hora de hacer el presupuesto,
por el bien del país, y sí que se hablan a la hora de repartirse el sillón de gobernador y subgobernador. Nosotros hemos dicho, lo hemos repetido hasta la saciedad y lo seguimos repitiendo. Para nosotros la clave no son los nombres, la clave es el cambiar la forma en que se hacen estos nombramientos para asegurar que se elige al mejor. Y eso requiere, hemos hecho una proposición de ley, que está en el Congreso, está congelada en la Comisión de Constitución del Congreso, a pesar de que teníamos un acuerdo en el pacto de investidura y luego tuvimos un acuerdo con el ministro de Guindos para que saliera adelante. Con todos, está prácticamente lista para que los demás partidos también entren. También acordada con el PSOE. También acordada con el PSOE. Entonces, es algo que parece que de boquilla dicen que les interesa, pero a la hora de hacer el nombramiento prefieren congelar la reforma y hacer los nombramientos a dedo. Y yo creo que en parte es una trampa que se hace a España, y es un coste que incurre España, porque es el no entender en qué consiste la influencia internacional. Un gobernador del Banco de España es un voto de muchos en el Banco Central Europeo. Si es un gobernador que es político, que no tiene formación, que a lo mejor no habla inglés o que lo habla de lo chapurrea malamente, no es una persona influyente, no puede construir consensos, no puede llevar la voz de España con fuerza o la voz de una visión de lo que hay que hacer en la zona euro. Si es una persona, fíjense, Philip Lane, que es coautor mío, es el gobernador del Banco de Irlanda, en trabajos académicos en el pasado. Philip Lane es gobernador de un país pequeño, pero es una persona con un peso enorme. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo sabe que tiene mucho que contribuir, todo el mundo sabe que tiene formación, que tiene experiencia, que entiende política monetaria muy bien, ¿no? Eso España no lo entiende. España prefiere hacer el pactillo de que, bueno, yo nombro a este, luego tú nombras al otro, que son todos personas mediocres del partido. El Banco de España pierde completamente su influencia internacional, y España pierde la capacidad de influir en políticas europeas en esta y en todas las demás. Pero con el nombramiento, al hilo de esta cuestión, con el nombramiento de Luis de Guindos en el Banco Central Europeo, sí que se ha ganado un peso para España a nivel europeo, ¿no? Sin duda, nosotros hemos apoyado el que hubiera un español, hemos apoyado el que de Guindos saliera. De hecho, hemos hecho todo lo necesario en el Parlamento Europeo y en ALDE para que hubiera una recepción positiva, y pensamos de nuevo en argumentos de Estado, preferimos que haya una voz española en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Otra cuestión por mi parte, cambiando de tercio. Ayer Albert Rivera anunció una proposición de ley que se va a registrar el viernes en el Congreso para reformar la ley, para reformar la universidad y para hacer una ley de transparencia universitaria. Naturalmente todo esto al hilo del caso Cifuentes y a lo que Ciudadanos está considerando ya, y lo dice con esa expresión que en otro tiempo usaba otro partido político, la trama universitaria. Luis Garicano y Tony Roldán, además de personas, además de economistas, son personas del ámbito académico. Tu labor como rector en la London School, y habéis hablado mucho de la educación, habéis hablado mucho de la importancia de la reforma educativa vinculada al crecimiento económico y vinculada a la modernización de un país. Si nos podéis adelantar algo, ¿en qué va a consistir esta ley para evitar casos como el caso Cifuentes? Bueno, no he sido rector de la ley. Perdón, pero te has ascendido. Sigo siendo profesor, sigo teniendo allí mi plaza, que estoy a punto de ya dejarla. Estoy en excedencia. Creo que hemos hecho un trabajo de muchos años de tratar de concienciar y de explicar a la sociedad lo que no funciona en la Universidad Española. Y lo que no funciona en la Universidad Española, yo creo que es en algunos casos amiguismos, en otros casos corruptelas, y en algunos casos ya llega a corrupción, ¿no? La provisión de las plazas en general no es abierta ni competitiva. Cualquiera puede preguntar a un amigo suyo que sea profesor universitario, que le dicen: no, esta plaza no es para ti, esta plaza es para fulanito. ¿Cómo que la plaza es para fulanito? Se pone un anuncio, se abre la convocatoria, se busca al mejor. No se saca a un tribunal que está nombrado por fulanito. Les pongo el caso más extremo, que es el de la Universidad Rey Juan Carlos. En la Universidad Rey Juan Carlos se anunciaban las plazas en un boletín de anuncios que era en papel, sacaban todas las plazas, en un papel, no estaba en internet ni en ningún sitio que se pudiera encontrar. Ponía en el anuncio explícitamente: hay que hacer en este modelo de convocatoria, pero está prohibido descolgar la convocatoria porque está ahí grapada en el anuncio, como si estuviéramos hace 30 años, con lo cual casi no se podía ni hacer. Y todos los puestos en el comité que decidía qué profesor iba a ser nombrado, los 5 eran nombrados por la propia universidad, y venía a ser el caso que los nombra
la propia persona que está pidiendo esa plaza. Es decir, yo digo, esta plaza es para usted, usted decide quiénes son los 5 que le van a examinar. Bueno, o sea, esto me parece que ni la plaza es para usted ni usted decide, ¿no? Entonces, creemos que se han llegado a unas prácticas poco a poco que se han ido deteriorando, de endogamia y amiguismo a algo mucho peor en muchos sitios. También hay sitios en la Universidad Española que funcionan muy bien. Yo, en mi ámbito, que es la economía, le puedo decir que en la Carlos III o en la Pompeu Fabra no se hace así. Las plazas se sacan bien y se hacen a personas de fuera. De hecho, prohíben el contrato de sus propios doctores, para evitar toda esta endogamia. Entonces, pero sí hay muchos sitios donde no funciona bien y creemos que todo esto hay que luchar contra la endogamia, hay que acabar con todo eso y nuestras propuestas irán en esa dirección. Bueno, Manuel, Domingo, tenéis palabra. Pues vamos a empezar con el bloque de pensiones, porque un poco con la idea de esta entrevista de decir, Ciudadanos hasta ahora lo ha tenido más o menos fácil. Porque, sí, más fácil, porque era un partido bisagra, decíamos, que hacer las propuestas, pues, bueno, hay que hacer el presupuesto, yo meto aquí este complemento salarial, yo meto aquí esta rebajita de impuestos, pero... Costaba menos el compromiso público. Cuesta menos que decir, voy a hacer un programa de un partido de gobierno que implica mojarse en más temas. Y quizás, digo esto porque quizás el tema en el que yo creo, si a mí me preguntaran cuál es el programa de Ciudadanos en mercado laboral, en impuestos, más o menos lo veo. Y sin embargo, en pensiones me costaría definir, explicar qué es lo que propone Ciudadanos en pensiones. Me da la sensación de que siempre ha sido el tema en el que se han puesto más un poco de perfil, más, o que se han querido mojar menos. ¿Cuál es el programa? ¿Qué propone Ciudadanos en pensiones? Bueno, yo te hago un comentario y luego Luis, en todo caso también hay mucho que hablar sobre esto. Yo creo que hay un marco en el que tenemos que trabajar, que es que no se puede hablar solo de los pensionistas o solo de los trabajadores. Creo que esto es un pacto entre generaciones en el que sin unos ingresos suficientes, sin un mercado laboral estable, por mucho que nos pongamos, por mucho que prometamos, no vamos a poder pagar las subidas de pensiones del futuro. Tenemos una demografía que es aplastante y tenemos una de los índices de natalidad más bajos de toda la Unión Europea. Y por tanto, un sistema contributivo como el que tenemos, un sistema de reparto, es un pacto en el que los de hoy están pagando las pensiones del mañana y mi hijo, que ahora tiene 1 año y medio, pagará mis pensiones en el futuro. Por tanto, tenemos que permitir que ese pacto sea sostenible. Si tenemos el mercado laboral más precario de Europa, por mucho que digamos y por mucho que digamos, no, yo creo que yo también quiero que sigan subiendo, pero por eso creemos que hay que reformar el mercado laboral, ¿no? Yo creo que eso es lo prioritario. No se puede decir, bueno, subimos pensiones, pero no hacemos nada en el mercado laboral, que es lo que han venido haciendo el bipartidismo hasta ahora, ¿no? Y ese es el planteamiento. Yo creo, si quieres complementar, Luis, con lo que... Sí. Creo que el primer punto en el que entraría es el punto que acaba de comentar Tony, que es el tratar de explicar a la gente y hacer todo lo posible para explicar a la gente exactamente cómo funciona nuestro sistema de pensiones. Es decir, las pensiones de hoy se pagan por los trabajadores de hoy, no por lo que uno contribuyó a las pensiones ayer. Y la esperanza de vida cada vez es más larga. Con la mala demografía que tiene España, esto supone que los que están pagando hoy las pensiones cada vez van a tener que pagar más. Voy a darles un ejemplo. En Asturias, a día de hoy, que es el sitio que tiene el mayor problema demográfico ahora mismo, hay 1,18, o sea, básicamente, un trabajador por pensionista. Ya estamos, cada pensión, si Asturias fuera un sitio separado, digamos, su propia caja, cada pensión estaría pagando un trabajador. Esto es lo que va a suceder en toda España en las próximas décadas. Vamos a ir hacia unos 50, unos 60 trabajadores por pensionista. Entonces, claramente... De 3,5 o 4 que tenemos ahora, ¿no? Exacto. Entonces, eso es algo que va a ir sucediendo con el tiempo, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues quiere decir que hay que hacer un sistema que sea sostenible. Y como muy ha dicho Tony, eso supone varias cosas a largo plazo. Supone la demografía. O sea, el problema demográfico de España es muy, muy, muy grave. O sea, muy grave. Todo lo que digamos sobre cómo grave no es suficiente. Estamos en una situación de las peores de Europa, de las peores del mundo. En términos de sostenibilidad muy buena, en términos de que tenemos una esperanza de vida muy alta,
que es muy bueno y que todos vamos a vivir mucho más que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, etcétera, las generaciones anteriores, y eso es muy bueno. Pero como la gente no tiene hijos y la esperanza de vida es mucho mayor, pues hay muchos más años que pagar por cada trabajo. Entonces, eso quiere decir que si no resolvemos el problema demográfico, el asunto no tiene solución. Entonces, Sí, nosotros... Solo un apunte, la demografía ya vamos tarde, porque las pensiones, los problemas empiezan en 2035, 2040, los problemas graves, digamos, y los niños que no hayan nacido ya. O sea, los trabajadores de 2040 o han nacido o ya no están, porque uno que nazca ahora tendrá 22 años en 2040, ya la demografía nos serviría a partir de 2050, 2055. Yo creo que no hay que verlo tan estáticamente. O sea, si España tuviera una situación demográfica saneada, uno puede ver cómo en esos años, en 2030, el país se podría endeudar más y luego volver a una senda sostenible. Lo que no se puede hacer es estarse endeudando más al infinito. O sea, que yo sí que creo que la demografía sí que sirve. El segundo tema que sí que sirve es la productividad. Bueno, entonces, hablando de demografía, quería decir un par de cosas. Uno, ¿por qué los jóvenes no tienen hijos? Porque es una situación precaria, porque los horarios, la forma de trabajar es brutal, porque hay muy poco apoyo social a tener hijos, y en ese sentido tenemos una serie de medidas, desde la subida de semanas de paternidad hasta el complemento salarial, hasta acabar con la precariedad para asegurar que todo el mundo tiene un contrato indefinido, que van a hacer que los jóvenes se sientan más seguros y más capaces de tomar una decisión como esa. Yo simplemente para añadir a lo que estás diciendo, Luis, que creo que es importante, o sea, hay una fórmula fundamental, que yo creo que tiene que ser uno de los proyectos de país que llevemos para la próxima legislatura, que tiene mucho que ver con lo que Luis está diciendo. Yo creo que sí, que en el largo plazo tenemos que trabajar. Y se ha conseguido en otros países. Suecia es un ejemplo en el que puedes cambiar la tasa de natalidad muy rápido con buenas políticas públicas. En España es casi una heroicidad tener hijos. Tenemos unos horarios que son absolutamente anómalos en Europa, tenemos una desigualdad, digamos, regulatoria respecto al trato de las mujeres en el mercado laboral. Tenemos que avanzar hacia esa igualación, tenemos que avanzar hacia la cobertura universal de 0,3 de las guarderías, y de esta manera, con la reforma laboral para acabar con la discriminación que existe y los trabajadores de primera y de segunda que tenemos en nuestro mercado laboral, entonces quizás podemos redirigir esa tendencia, que es la clave, que es el largo plazo, tú lo decías, ¿no? Para poder tener más hijos y para poder revertir esta tendencia en el pacto. Es cierto que ese es el largo plazo. En el corto plazo se pueden hacer medidas como la que proponíamos en el presupuesto, ¿no? Es decir, bueno, vamos a abordar los problemas más urgentes. Es verdad que hay pensiones que son esencialmente demasiado bajas para vivir con dignidad, y vamos a intentar, dentro del marco que tenemos, ir mejorando, ¿no? Sí, estoy en eso en el corto plazo, pero hay un segundo elemento, y quería añadir algunas ideas de reforma. Es que productividad. Eso, hasta ahora, o sea, yo no digo, es importante, pero yo la parte del Es mercado laboral... lo único que importa. Sí, pero yo la parte del mercado laboral la tenía en la siguiente Bueno, hoja. pero déjame que hable. Sobre pensiones, estamos hablando de demografía, pero es como... No, pero es que es lo único que importa. Si no tuviéramos... de sostenibilidad. No, si no tuviéramos... Domingo, es imposible hablar con ellos y que no vinculen pensiones a mercado laboral. Es imposible hablar de economía sin vincularlas. Yo creo que es una cuestión... Luego está el tema de la productividad, que me llevaría de nuevo al mercado laboral. O sea, la economía tiene que ser más productiva para poder pagar el estado de bienestar. La tarta tiene que crecer para poder dar ese incremento de la proporción de gasto que se va a las pensiones, y para eso hace falta que la economía sea más productiva, y eso requiere invertir en economía de conocimiento, en innovación, en mucha mejor educación, mucha mejor formación profesional, que son prioridades para nosotros, a las que volverás luego. En cuanto a reformas, ¿qué podemos hacer a corto plazo? Yo diría, yo creo que lo que hay que hacer es favorecer la libertad. La libertad para el que quiera, por ejemplo, pueda seguir trabajando más. Nosotros negociamos en el pacto una cosa que no se ha hecho, que es que se pueda compatibilizar el 100% de la pensión con el trabajar. Fíjense, si compatibilizamos, tenemos más contribución a la seguridad social, más IRPF, o sea, no hay ninguna pérdida, porque esta persona está trabajando, está cobrando la misma pensión que iba a cobrar, pero está contribuyendo a la IRPF y se está prolongando su participación en el mercado de trabajo. Si compatibilizamos el cobro de la pensión y flexibilizamos la jubilación, muchas personas van a decir, oye, ninguna persona va a estar peor, el que quiera puede seguir como está ahora. Pero otras personas
que a lo mejor tienen un trabajo que les gustaría a lo mejor no hacer tantas horas como hacían antes, pero a lo mejor, oye, pues yo ir 4 horas a trabajar o 3 horas o un día o 2 días, me apetece, lo pueden hacer y pueden contribuir a complementar sus ingresos. Esto que solo ahora se está haciendo para autónomos se debería hacer para todos los asalariados, y creo que en esa dirección de flexibilizar y dar mucha más libertad, creo que podemos avanzar mucho. A mí me gustaría hacer alguna serie de preguntas muy concretas sobre el tema de las pensiones, y me gustaría también respuestas muy concretas y cortas, a ser posible. Ciudadanos defiende la subida de las pensiones que acaba de pactar el Partido Popular con el PNV, una subida generalizada con respecto al IPC, es decir, volver a vincular las pensiones con el IPC. Bueno, nosotros yo creo que hemos sido bastante claros, ¿no? Hemos aprobado este presupuesto que incorpora esa subida de pensiones. Nosotros, lógicamente, priorizamos al principio lo que nos parecía que dentro del marco presupuestario era más viable, que era centrar el esfuerzo en las pensiones más bajas y la bajada de impuestos. Este marco extiende un poquito a los que ganan un poquito más, es evidentemente aceptable para nosotros, pero insisto, esto no se puede desligar del debate general. Está muy bien hacer cambios y hacer mejoras, pero no podemos taparnos los ojos y ponernos una venda y no mirar a los problemas del futuro. Entonces, el inmovilismo reformista no te permite financiar los gastos y el estado del bienestar que todos queremos. Entonces, es inevitable, y en esto contestando a lo que tú decías antes, es inevitable que hablemos del problema más grave que tiene España, que es el mercado laboral ultra precario que tenemos, el más precario de Europa, con la tasa de temporalidad más alta después de Polonia y que genera un paro masivo y además genera unas desigualdades brutales que perjudican a los jóvenes, básicamente a los mayores de 50 años. Entonces, o cambiamos ese mercado laboral o si no, todo lo demás son mejoras temporalmente limitadas en el tiempo que no permitirán que sea sostenible los cambios que hagamos. Por tanto, hablemos de las reformas profundas que permiten financiar ese sistema, que ese sistema sea durable y después podremos subir probablemente más las pensiones, tener unas pensiones más altas durante más tiempo, ¿no? En síntesis, sería que no, Ciudadanos no hubiera firmado ese acuerdo. Eso no es lo que he dicho. En síntesis es sí, pero se necesitan reformas sí, para pero que sea sostenible a largo plazo. Exacto. Mi pregunta, en este caso dirigida a ti, Luis, ¿es sostenible una subida de estas características teniendo en cuenta que hay un déficit en la Seguridad Social de 18.000 millones de euros al año, teniendo en cuenta que la hucha de las pensiones se ha agotado, teniendo en cuenta que el Estado está financiando las pensiones de hoy con la emisión de deuda pública y teniendo en cuenta que la aprobación de este acuerdo presupuestario no solo vuelve a vincular las pensiones al IPC, sino que retrasa otra vez el factor de sostenibilidad? Es decir, para que nos entendamos, el Partido Popular se acaba de cargar su reforma a las pensiones del año 2013, en donde expertos como tú, entre otros, Luis, apoyabais precisamente por el hecho de que garantizaba la sostenibilidad de las pensiones a largo plazo. ¿Realmente crees que cargarse la reforma de 2013 hace sostenible el sistema público de pensiones? ¿Es sostenible? ¿Se puede pagar la reforma de este año sin problema? Sí, se puede pagar. ¿Se podría pagar sin hacer reformas y sin cambiar cómo funciona la economía española subidas de esta manera, digamos, sin explicarle a la gente cómo está el sistema y lo que hay que cambiar año tras año tras año? No, no se podría, en absoluto, no sería sostenible. Yo creo que hay mucha gente de las generaciones que todavía no son pensionistas que está preocupada por su pensión futura. Yo creo que hay una cobardía en el sistema político enorme a la hora de explicarles a estas personas que, oye, si las cosas se hacen así, en plan pan para hoy y hambre para mañana, el sistema no se va a aguantar. Entonces, a todo el mundo hay que decirle, oye, tal como España, las tendencias demográficas y las tendencias de productividad de España no permiten el que sigamos con un sistema en el que no reformemos, en el que no cambiemos, que siga, digamos, mirando solo al cortísimo plazo. El sistema político siempre tiene esa tendencia a mirar al cortísimo plazo porque realmente, oye, ningún país se ha ido a bancarrota en un momento dado por hacer una cosa un poquito más de dinero. Lo que pasa es que, ¿qué ha pasado en Grecia? Que iban subiendo pensiones, se fueron a la garete y cortaron las pensiones el 50%. Y gobiernos de izquierdas y gobiernos como aliados de Podemos que decían que esto eran locuras y tal, lo hicieron. ¿Por qué? Pues porque cuando se acaba el dinero, se acaba. Entonces, lo que no se puede hacer es engañar a la gente. Entonces, ¿la subida de este año se puede pagar? Sí. ¿Apoyamos este presupuesto? Por supuesto. Pero pensamos que si nuestro sistema político no está dispuesto a hacer los cambios en el mercado laboral,
los cambios necesarios demográficos que hacen falta, los cambios de dar más libertad a la gente a la hora de pensar en su futuro y de ser mucho más transparentes con todos a la hora de decirles, oye, ¿cuánto esperamos, cuánto vas a poder cobrar, tal como está el sistema, etcétera? Entonces el sistema no será sostenible. Déjame que añada una cuestión que me parece importante. O sea, nosotros estamos sentados en una mesa que se llama el Pacto de Toledo, que permitió llegar a un acuerdo hace 20 años en el que todos los partidos acordaban un marco fuera del politiqueo del corto plazo del que habla Luis, para que las pensiones fueran sostenibles. Y entonces, yo creo que el trabajo... Recortando, o sea, ampliando los años de cotización, la base de cotización, es decir, recortando las pensiones futuras, que es en lo que se ha basado todas las reformas de pensiones de este país. Bueno, depende recortar las prestaciones depende de si las puedes pagar o no, pues entonces claro, tienes que recortar por eso mucho digo. más. Si haces una pensión, me gustaría tener una pensión de 2.000 euros, pues si al cabo de 3 años tengo que recortarla al 50% como en Grecia, entonces no vas a ningún sitio, ¿no? Es un acuerdo para que sean sostenibles. Entonces, se llegó a un acuerdo, hay una mesa. Yo creo que la solución no es tirarse las pensiones a la cabeza, como intentan hacer algunos, y decir, no, pues yo voy a asumir 2.000 y yo voy a subir 3.000. Yo creo que lo que hay que hacer, en eso estoy en desacuerdo con lo que decías, de que se ha encargado la reforma anterior, no. Se ha redirigido el acuerdo al Pacto de Toledo, que es donde tiene que hacerse, es donde estamos representados los partidos que representamos a la ciudadanía, y ahí es donde tiene que haber un acuerdo amplio, que no se puede hacer ni por un decreto de un día, ni por un decreto de otro, porque entre otras cosas, si no hay un gran acuerdo parlamentario, como en la educación o como en los otros grandes temas de Estado, como en la reforma constitucional, no va a ser sostenible en el tiempo. Por tanto, estamos de acuerdo en seguir avanzando en el Pacto de Toledo. Habíamos avanzado mucho. Hay 18 temas abiertos en ese Pacto de Toledo. Sigamos hablando del Pacto de Toledo con serenidad, pensando en el futuro, pensando también en las generaciones que vienen después, y logremos un gran acuerdo que permita que sigan manteniendo el poder adquisitivo de los pensionistas, pero que al mismo tiempo los de mi generación podamos cobrar una pensión. Ese es el acuerdo al que tenemos que llegar. Y es posible. Lo que pasa es que son necesarias... Pero un acuerdo bilateral dentro de la negociación presupuestaria entre el PP y el PNV, que por cierto son partidos que no están en la órbita política de los de Grecia que citabas antes, rompe esa filosofía de que todo se acuerde dentro del Pacto de Toledo. Sí. Bueno. Creo que España tiene que ser consciente de que esto es un problema de Estado, y esos acuerdos hay que hacerlos en marcos de Estado y de todos los partidos. En ese sentido, nuestra propuesta, es decir, bueno, estáis a favor de esta reforma, creemos que hay que hacer una propuesta encima de la mesa que haga el sistema sostenible. Nuestra propuesta va más en la línea de la reforma sueca, que es, oye, que la gente tenga transparencia para decidir para saber cuánto, con sus contribuciones actuales, a cuánta pensión va teniendo derecho, para que la gente pueda tomar sus decisiones en libertad, ¿no? Claro, pero yo por terminar con las pensiones, y ahora vamos al resto de los temas. En el tema, o sea, la reforma de 2013, más allá de si ahora se han cargado o no, o cómo está, y lo que introduciera bastante previsibilidad, por lo menos en el sistema, porque tanto el índice de revalorización como el factor de sostenibilidad eran dos fórmulas matemáticas que más o menos venían a decir el sistema va a pagar lo que pueda pagar, porque eran matemáticas, en realidad eran matemáticas y era un planteamiento razonable. Ahora, no, hay un replanteamiento, se va hacia el Pacto de Toledo. Bueno, en cierto sentido sí, pero en realidad lo que estamos haciendo es una reforma bastante técnica y que sacaba las pensiones del debate político. Era el sistema va a pagar tanto en la revalorización anual como a los nuevos pensionistas lo que el sistema tenga, no va a haber un desequilibrio fundamental, se elimina y volvemos a las fórmulas anteriores de cada año pacto en un acuerdo más bien cerrado en el despacho cuánto se suben las pensiones, o si aplico el factor de sostenibilidad ahora o en 2023. Eso es lo que por eso me gustaría saber cuál es la posición de Ciudadanos en ese esquema, digamos, ese esquema de índice de revalorización y factor de sostenibilidad más bien técnico y previsible, que si tuvieran éxito las reformas de Ciudadanos en el mercado laboral, si se disparase la productividad y se disparasen las cotizaciones, el índice de revalorización y el factor de sostenibilidad lo que dirían es se pueden subir mucho más las pensiones, porque son matemáticas, pero si no tienen éxito o no se producen esas reformas, como no habrá ingresos, los dos índices lo que dirían son menos pensiones. Por eso quería yo saber un poco yo veo la reforma como muy tecnocrática. Entiendo lo que dices de que sí, son dos fórmulas, entonces con dos fórmulas se decide todo. Pero claro, al final una reforma que tal como están las cosas ahora supondría que la gente tuviera que perder poder adquisitivo año tras año, no es una reforma sostenible políticamente, ¿no?
Entonces, la reforma anterior, que fue la subida de la edad de jubilación, ha sido una reforma que tiene más sostenibilidad política. Esta reforma no reconoce esa restricción, yo creo, ¿no? En ese sentido, creemos que el tipo de reforma que nosotros proponemos, que tiene mucho más que ver con flexibilizar y darle a la gente esa capacidad para tomar sus decisiones en libertad y con responsabilidad, va a ser más posible, más sostenible. El caso de Suecia que has comentado, Luis, me parece paradigmático, pero ¿qué propuesta concreta planteáis para precisamente otorgar esa libertad? ¿Alguna propuesta concreta en materia de, por yo he dicho una en concreto, que ahorro, es compatibilizar el 100% del cobro con el trabajo? Y en cuanto a nuevas facilidades o incentivos para ahorrar y permitir que los trabajadores puedan complementar su pensión pública con una privada? Sí, o planes de empresa. ¿Planes de empresa? Por ejemplo, Sí, no sé si Ciudadanos tiene algo previsto. Ese modelo muy típico en países, en Holanda lo conoces muy bien, que las empresas... Hay una parte de la cotización que las empresas meten en nombre del trabajador, que es una bolsa individual y que el trabajador acumula. Es una especie de capitalización individual, pero a través de empresas o a través de acuerdos sectoriales. Yo creo que lo que hay que hacer es garantizar las pensiones públicas. Es evidente que tienen que ser compatibles con las pensiones privadas, pero el objetivo y el debate público en este caso es sobre cómo hacemos sostenible el sistema público de pensiones para que todo el mundo pueda recibir una pensión digna. Yo creo que ese es el marco. Respecto a la cuestión de la transparencia, yo creo que tenemos que tener más información. O sea, yo quiero saber, según la trayectoria demográfica, según el crecimiento económico, cuánto voy a cobrar en el futuro. Entonces, probablemente hay mecanismos que podríamos implementar para saber, para tener más información los ciudadanos y poder tomar decisiones de ahorro en consecuencia. Si la trayectoria me dice que cuando me jubile voy a cobrar menos de lo que esperaba. No tiene sentido lo que se ha hecho hasta ahora de decir, bueno, no les vamos a contar nada, que no sepan nada, vamos subiendo ahora y luego ya nos encontraremos el problema en el futuro. Nosotros, yo creo que hay que tener un proyecto de país. Yo creo que en parte este debate va un poco más allá. O sea, yo creo que hay que superar la dinámica de la confrontación tradicional del bipartidismo y tener un proyecto de país que hable a los ciudadanos honestamente, que hable con claridad sobre las elecciones que tenemos en el futuro, sobre los grandes temas de Estado, para tener un pacto para 20 años, no para pasado mañana. Yo creo que ese es un planteamiento que hacemos en todos los ámbitos. Es verdad que es más fácil decir, no tocamos nada, no reformamos nada y veremos qué nos encontramos mañana, ¿no? En el mercado laboral, en la educación, pero lo cierto es que tenemos un abandono escolar altísimo, lo cierto es que tenemos la tasa de precariedad más alta y lo cierto es que tenemos una demografía que es evidente. Entonces, podemos hacer como el bipartidismo, quedarnos inmóviles y no hacer nada. O podemos proponer un proyecto de país que incluya propuestas de conciliación, que incluya una revolución en las políticas de formación para tener mejores ingresos y más productividad, que incluya medidas como esta para que haya más transparencia, para que los ciudadanos puedan tomar decisiones, o podemos quedarnos parados y seguir prometiendo cosas. El gobierno propuso en su momento mandar una carta. La carta naranja. Una carta, sí. No naranja por Ciudadanos, sino naranja. Es que en Suecia el sobre parece ser que es naranja. Yo no lo he recibido, pues no soy pensionista sueco, pero parece Seguro que no sería de ese color. Ahora ya no lo sería. Todos los pensionistas suecos Sería reciben un sobre azul, naranja en el que les dicen, no los pensionistas, perdón, los futuros, trabajadores, sí, los futuros pensionistas reciben una carta en la que les dicen cuánto tendrían de pensión. El gobierno lo prometió y lo ha incumplido. Ciudadanos, propuesta concreta. Se compromete a mandar la carta naranja, no sé si naranja o... No sé si tienes en formato carta, pero desde luego Sí. tener más información sobre lo que vas a cobrar en el futuro es... Sí, ese es el objetivo es una último, que medida. esos son las cuentas nacionales. Ese es el objetivo. ¿Qué os parece, cambiando un poco de tercio, si os parece, qué os parece el nuevo impuesto tecnológico que acaba de anunciar Montoro? ¿Creéis que es suficiente? Porque hay dudas de que pueda recaudar lo que ha dicho. Y en segundo lugar, ¿creéis que es beneficioso esto de gravar a las nuevas tecnológicas con este tipo de criterios? Bueno, yo recuerdo a la gente que Apple ha estado pagando impuesto de sociedades en Europa del 0,5%. El impuesto de sociedades en Europa pues es del 15, del 20, dependiendo de diferentes países. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se han inventado una serie de trampas fiscales las tecnológicas, Apple, Amazon, Google, etcétera, que les permiten básicamente evitar completamente la fiscalidad, ¿no? Por eso tuvo aquella multa gigante, la Comisión Europea le puso esa multa gigante a Apple. Bueno, fue una multa. Les obligó a pagar al gobierno irlandés más de lo que el gobierno irlandés quería. El gobierno irlandés se negó a cobrarlo. Que viene a decir un poco cómo está la situación en Europa en este tema, que es que, bueno, entre Irlanda y Luxemburgo y Holanda se dedican básicamente a ayudar a las empresas a saltarse todos estos impuestos y al final los que pagamos somos todos europeos.
Entonces, nos parece absolutamente necesario, de hecho lo propusimos nosotros, hubo una propuesta... Sí, Paco de la Torre llevó en la Comisión de Hacienda. Sí, y estamos, somos los primeros que hemos hablado de ello y estamos muy a favor de que haya un terreno de juego equilibrado entre las tecnológicas y las demás empresas. No tiene que ser que por ser tecnológica no pague impuestos, eso es absurdo. Entonces, esta tasa está orientada, y la ha propuesto la Comisión Europea, a pesar de que hay muchos problemas en Europa para adoptarla, está orientada a que sí sea este impuesto, a que sí sea el terreno de juego igual entre todas las empresas, incluidas tecnológicas, y en ese sentido estamos muy a favor. Y siguiendo, vamos a repasar un poco los impuestos. Ciudadanos en su momento llevó en su programa electoral una bajada del IRPF algo mayor que la que se ha aplicado, también una cierta simplificación, creo recordar, y sobre todo una de las grandes promesas era el complemento salarial, que tiene que ver con impuestos y con mercado laboral. Lo tocamos todo. Ahora, a ver, ese complemento se ha quedado un poco descafeinado, porque se ha quedado lo del plan de garantía juvenil, de los fondos europeos. Yo no sé si ese complemento sigue siendo una propuesta para el nuevo programa. Ya no es un impuesto negativo, que era un poco la idea inicial. Y no era general, ahora es solo para jóvenes, bueno, es otra cosa. Yo creo que a veces en política también hay que hacer de la necesidad virtud, ¿no? Y cuando negocias y tienes una restricción presupuestaria, pues tienes que encontrar un acuerdo que sea viable. Nosotros pensábamos que era importantísimo tener una medida muy clara para luchar contra la pobreza laboral que tenemos en nuestro país. Básicamente tienes a 1 de cada 3 trabajadores en España, la inmensísima mayoría de ellos jóvenes, que no ingresan el equivalente al salario mínimo interprofesional al final del año porque se pasan el día rotando, entrando y saliendo del mercado laboral con contratos basura, ¿no? Entonces, ese es el mundo en el que estamos. Entonces, podemos, como hace el Partido Popular y como hace el Partido Socialista, supuestamente progresista, no hacer nada y querer todavía pues eso, ¿no? Aumentar esa dualidad. Nosotros proponemos una reforma para que no haya diferenciación de contratos y al mismo tiempo una revolución en las políticas de formación y un complemento que lo lógico, que se implementa en más de 20 países en el mundo, es una manera de que mejoren un poco los ingresos de esos precarios jóvenes, ¿no? En este caso, teníamos una garantía juvenil europea, nos tocaba una tercera parte de los fondos de toda la garantía juvenil europea, 2.300, 2.500 millones, porque teníamos casi una tercera parte del paro juvenil de toda Europa. Entonces, ese dinero llegaba a España y le decía a la Comisión Europea, ¿qué va a hacer usted con ese dinero? Y España, el Partido Popular, no tenía ninguna idea, con lo cual acababa devolviendo esos 2.000 millones a Bruselas, ¿no? Pues al final lo que hemos hecho es decir, bueno, vamos a intentar canalizar, hacer de la necesidad virtud, canalizar ese dinero para encontrar una fórmula que permita formación y que permita al mismo tiempo dignificar los sueldos. Y eso es lo que hemos hecho. Entonces tenemos a cerca de 600.000 jóvenes beneficiarios o potenciales beneficiarios de esta garantía juvenil hasta los 30 años, que van a través de un contrato de formación y que dura 18 meses y que recibirán alrededor de 430 euros por trabajar. Son jóvenes con muy baja formación, etcétera, muchos a raíz y como consecuencia de la crisis del boom que tuvimos, donde se fue una gran parte de nuestro capital humano a trabajar en la construcción, un sector que se ha reducido mucho, ¿no? Entonces, es ofrecer una nueva oportunidad a esos jóvenes. No es un impuesto negativo, cuando lleguemos al gobierno probablemente rediseñaremos muchas políticas públicas y entre ellas tendrá que haber un complemento que te permita hacer una reincorporación más fácil al mercado laboral, que no te penalice incorporarte al mercado laboral, como pasa con algunas de las regulaciones que tenemos en España. ¿Cómo sería ese nuevo, cuando llegue al gobierno, cómo sería, no solo el impuesto negativo, sino la reforma fiscal de Ciudadanos? ¿Sigue estando encima de la mesa la que se planteó hace 3 años, que suponía pues simplificación del IRPF, en sucesiones y en patrimonio se pedía una cierta homogeneización en todas las autonomías, poniendo mínimos y máximos, que para las autonomías que menos tienen como Madrid supondría una subida en sucesiones o en patrimonio? En el IVA también había una reorganización de los productos, que se comentó mucho lo de vamos a subir el IVA a los macarrones, aquello dio muchos quebraderos de cabeza. Fue muchos quebraderos de cabeza el tema del IVA. Entonces, ¿cómo es la reforma fiscal de hace 3 años sigue viva o digamos el encontronazo con la política y con los titulares hace que nos lo replanteemos? Bueno, yo primero usaría esta pregunta para recordar una cosa que antes comentaste. Bueno, cuando se está en la oposición, no se piensa en cómo suma todo, etcétera.
nosotros sí que pensamos en cómo La famosa memoria económica que hicimos apuntaba una memoria eso. económica que tenía todos los números y que decía exactamente qué impuesto. Hicimos una simulación, una microsimulación, exactamente cuál era el impacto en cada persona que pagaba impuestos de nuestros cambios impositivos. O sea que sí que lo hicimos y sí que dijimos exactamente. La pregunta es si se salía el- arrepienten de haberla hecho, porque luego, claro, es que generó muchos titulares y muchos quebraderos de cabeza, como dice Yo creo que Mariano. cuando se quiere gobernar hay que tener un plan para el país. Lo que no se puede hacer es decir, como hacen algunos partidos, con una hojita y con promesas fáciles. En ese sentido, nosotros seguiremos teniendo un plan para el país. Voy por partes. Me has hecho como mínimo cuatro preguntas. Sociedades. Bueno, primero voy a dar el principio general. Nuestro principio general es una imposición más transparente, más clara, más neutral, que ponga menos trabas a la actividad económica, que permita que se redistribuya con las menores distorsiones posibles, que no tenga agujeros por todas partes que permiten la evasión fiscal, la ilusión fiscal. España tiene, este es el principio básico, España tiene unos tipos impositivos muy altos. Los tipos altos empiezan en rentas bastante bajas, más que en toda Europa, y sin embargo recauda menos. ¿Qué pasa? Pues que el sistema está lleno de agujeros. Entonces, empieza con sociedades. Sociedades, hay muchísimas deducciones y deducciones que además incentivan de manera errónea el exceso de endeudamiento. Entonces, nuestras constructoras, nuestras compañías, cuando vino la crisis, estaba todo el mundo hiperendeudado. Queremos, y eso lo teníamos en aquella reforma, bajar el tipo de sociedades y a la vez eliminar y reduciendo las deducciones de ese impuesto, en particular por intereses. Entonces, sí, en este caso. IRPF, efectivamente, estamos a favor de un impuesto negativo que permita que las personas que están en ingresos bajos lo suban con su trabajo. Es importante ver los dos extremos. Un extremo es la renta básica para las personas que están fuera del mercado laboral, etc. ¿Qué tiene de malo las rentas básicas, las rentas que vienen automáticamente a todo el mundo, digamos, sin trabajar? Bueno, pues que van a reducir cómo las personas se incorporan al mercado de trabajo y van a hacer que se cree una separación muy clara entre los que trabajan y los que no trabajan, los que cobran y los que trabajan. Nosotros lo que pensamos es, el otro extremo es dejar el sistema impositivo como está y dejar que haya gente que con el cambio tecnológico y con la crisis, etcétera, etcétera, se vaya quedando con ingresos muy reducidos. Nosotros creemos que hay una solución intermedia que es mucho mejor, que es ayudar a que se produzca esta incorporación al mercado laboral, a acabar con esa economía sumergida, con estos impuestos negativos, que quieren decir que cuando uno trabaja y gana poco, se incrementa. En vez de tener que pagar impuesto, cobra el impuesto. En sucesiones y patrimonio, yo diría, la visión de Ciudadanos no estaba solo en el programa, se ha ido produciendo. Hemos conseguido en Andalucía, en Murcia y hoy, está en la prensa hoy, en Aragón, se ha subido el mínimo exento de sucesiones hasta 500.000. Entonces, en Andalucía pasó esta legislatura y en Murcia ha sucedido también. Entonces, donde nosotros hemos estado, se ha ido produciendo, todos nuestros acuerdos de gobierno lo han contenido y se ha ido produciendo esta bajada de sucesiones y esta bajada de patrimonio. En ese sentido, estamos donde estábamos, que es que nos parece que no es la forma, ni recaudatoriamente, ni en términos de justicia, es la correcta. IVA, efectivamente, es otro impuesto que tiene muchos agujeros, que recauda mucho menos de lo que los tipos son. Hemos reducido una de las subidas de IVA, que era el IVA de cultural, espectáculos, etcétera, y por lo demás, yo creo que bueno, si hacemos una reforma fiscal. Perdona que te interrumpa, hay una enmienda parcial además en los presupuestos sobre el IVA de los parques de atracciones y de los zoológicos, que sería otro ámbito parecido al de los espectáculos. No es nuestra esa enmienda, pero en todo caso lo que hemos conseguido es, hubo el primer año una a los espectáculos en directo, una bajada, y este año ha habido una bajada del cine. Y por tanto creo que en este caso pues apostar por la cultura de un país está bien. En todo caso, yo creo que la reforma que plantea, yo creo que en el IVA de momento estamos bien como estamos. Tenemos que replantear, como decía Luis, una fiscalidad un poquito más justa para que haya unos ingresos suficientes en la cuestión de sociedades, donde hay unos agujeros y donde básicamente tienes un impuesto de sociedades que es como un queso gruyère, y además de eso
centrar el foco en políticas como el complemento salarial, un poquito más modernas, un poquito más, ¿no? que ofrezcan oportunidades, en vez de dar subvenciones, pues como se ha venido dando. En materia de autónomos, ¿defendéis que los autónomos coticen en función de sus ingresos, como se ha planteado últimamente? Lo digo porque si eso fuera así, el 80% de los autónomos sufrirían una subida fiscal. Nosotros hasta ahora, la ley que conseguimos, que sabes que en 10 años en este país no se había preocupado nadie por los 3 millones de autónomos que tenemos, ¿no? Pues hicimos una ley donde tienes una tarifa plana, que por cierto pues es una aportación muy importante, es la única ley de hecho que se ha aprobado en el Congreso nuestra, tenemos 4 al año, es la única donde ha habido un gran consenso gracias a la iniciativa de Ciudadanos y donde pues tienes una bajada de la tarifa a 50 euros el primer año, donde tienes también bonificaciones para las madres, donde tienes una serie de medidas para facilitar y agilizar trámites, donde te puedes pues descontar de los impuestos una serie de cosas, con lo cual ya ha habido una mejora muy significativa, ¿no? Yo creo que esa reforma está bien, era de urgencia y ahora tenemos un debate en la subcomisión del Parlamento del Congreso donde se debate la reforma del RETA, ¿no? Del régimen de autónomos, y donde tenemos que ver qué pasa. Yo creo que de momento lo importante era, y nuestro foco ha sido siempre, que los que están con pocos ingresos, que los que están empezando, que las startups o los emprendedores o los trabajadores que empiezan no tengan una carga tan grande que dejen de emprender, y por eso queríamos una tarifa plana al principio, y ese ha sido el foco de nuestra propuesta, ¿no? Eso tiene que debatirse, lo que planteas, tiene que debatirse en el ámbito del RETA, y es otra propuesta en la que tiene que haber un gran acuerdo. Sí, o sea, la trampa que tenía el sistema, o sea, yo creo que Ciudadanos, lo último que ha dicho Tony, me gustaría simplemente reiterarlo, ¿no? Que Ciudadanos es en ese sentido el partido del trabajo, o sea, queremos que la gente pueda trabajar, que emprender valga la pena, que haya empleo para todos, que sea un empleo seguro y bien remunerado. Todo eso es lo que queremos, y en ese sentido los autónomos son para nosotros una prioridad absoluta, y todo lo que hagamos será para favorecer que desarrollen su actividad y que puedan ganar los frutos de esa actividad. Había una serie de... Nuestra reforma está motivada porque había una serie de trampas que hacían que uno tuviera que pagar grandes cantidades de dinero a la Seguridad Social, incluso en meses en los que uno no ingresaba nada. Entonces, ese es el objetivo de nuestra reforma, y nosotros lo que queremos es que no haya una trampa que te obliga, oye, si no voy a trabajar más de X horas o si no voy a ganar más de tanto, prefiero no trabajar nada. Ese ha sido el objetivo de nuestra reforma. Repregunto, ¿estáis a favor de que los autónomos coticen en función de sus ingresos? Estamos a favor de que los que están teniendo que pagar unos costes fijos altos sin tener que trabajar puedan cotizar en función de sus ingresos. O sea, entonces, que coticen en función de no como ahora, que tienen libertad para escoger su base de cotización, sino que se establezca Estoy por hablando ley de los mínimos. Estoy hablando de los que cobren menos, que paguen exacto. menos, pero los que cobren más, que coticen más. Lo digo porque ya ha habido manifestaciones al respecto por parte de asociaciones de autónomos. Esto supondría una subida fiscal al 80% de los autónomos. Nosotros no vamos a hacer una subida fiscal al 80% de los autónomos, y efectivamente siempre, como hemos hecho con esta reforma, siempre que hacemos una reforma que tenga que ver, que hagamos una reforma que tenga que ver con los autónomos, hablaremos con ellos y sabremos que estarán de nuestro lado. Creo que somos el partido que más reuniones ha tenido con las asociaciones de autónomos y que más veces ha escuchado su opinión. Nos queda poco tiempo, si quieres. Queda poco tiempo, pero hacemos un repaso de temas así sí, medio rápido. Un repaso Casi de sí general. o no, aunque esto de los autónomos yo también estaba esperando una respuesta sí o no, si van a pagar por lo que cotizan, y no sé, tampoco, no sé si me ha quedado claro. Contrato único y, bueno, ahora lo llamáis contrato estable, lo llaman desde Ciudadanos. Contrato único. Contrato único Llámale como quieras. y mochila austríaca. Para el que no lo sepa, es esto, que parte de la indemnización se pague en el mes a mes, por así decirlo, y además esa bolsa que se paga en el mes a mes, si te despiden te vas, pero también si te cambias de empresa te la llevas tú. Correcto. Incluso si te jubilas y no se has gastado, es un complemento. Exacto. Sigue Muy vivo bien explicado, ese modelo. No, Vais a fichar. para que la gente sepa lo que es. Sigue vivo ese modelo, contrato único más mochila austríaca, que era el gran titular de Ciudadanos. No solo sigue vivo, sino que hemos hecho una proposición de ley con un articulado detallado de ese pero ahora modelo. es para perder la proposición de ley. No, porque esa no hay- proposición no sé de si hay ley... apoyo. el Nosotros no segundo hacemos día- nada para perder, No es Domingo. para perder. Esa proposición de ley está escrita. Está escrita artículo a artículo. Y si Ciudadanos llega al Congreso, llega al Gobierno, esa proposición de ley en los primeros
15 días de gobierno se sacará del cajón y se pondrá. Es decir, para eso se escriben las leyes, no para que estén en un cajón. O sea, esa es nuestra proposición de ley y está con detalle y con concreción. Correcto. O sea, sí, vamos, muy sí. Claro, claro. O sea, volviendo al problema, que a veces cuesta un poco, y tú lo has explicado muy bien, pero yo creo que hay que recordarlo. Tenemos un sistema laboral que penaliza de manera sistemática a los jóvenes que no pueden llegar a la estabilidad laboral porque los contratos que tenemos, el sistema de contratos, incentiva a que no se hagan contratos estables, porque tú no quieres dar estabilidad, porque prefieres tener a un temporal rotando todo el tiempo, por muy bueno que sea, ¿no? O sea, hay que cambiar ese sistema, dar la misma protección, es lo que proponemos en nuestra ley, es la misma protección que tienen los indefinidos ahora a todos los trabajadores para que tengan una protección social y al mismo tiempo dar más flexibilidad a las empresas con medidas como la mochila austríaca para que, como dices tú vayas aportando a un seguro a tu pequeña mochila personal y entonces en el momento en el que tú te quieras ir, pues te podrás ir. Eso favorece la rotación laboral. Favorece también, que tú, pues no, en España te encontrabas en muchos casos en los que pues a lo mejor no te ibas de la empresa porque querías que te despidieran y llevarte una indemnización más alta. De esta no manera querías perder lo que tenías exacto. Lo que te tocaba, pero ahora ya lo tienes en tu propia mochila, con lo cual favorece la persona que estaba agarrándose a la silla pensando, odio este trabajo, pero me voy a quedar aquí hasta que me despidan, que es una cosa absurda en nuestro sistema, ¿no? Están los dos descontentos, pero estoy esperando a ver si me despiden. Eso es brutal para la productividad, brutal para la felicidad, brutal para todo. Entonces, si ese dinero lo tienes ya, lo has consolidado, te coges, te vas y cambias de trabajo. ¿A costa de las empresas? ¿Ese complemento lo pagarían las empresas? Es decir, ¿sería un gravamen más sobre las empresas o sería a base de reducir la cotización y una parte de esa cotización que se reduce iría a la mochila austríaca? Exacto, no tendrían un coste adicional. Vale. Eso... Bueno, yo voy apuntando para el... Decís que tenéis poco tiempo, pero nos cierre preguntas. No, hasta el último momento vamos a... Financiación, yo tenía financiación autonómica. Vamos con financiación autonómica, sí. Muy y- breve y hacemos un repaso de las ¿Cuál es el punto de partida de Ciudadanos en financiación autonómica? Y ya sé que hay que conseguir un acuerdo, bien, pero para ese acuerdo uno lleva su planteamiento. ¿Qué es lo que va a poner encima de la mesa Ciudadanos para tratar de llegar a un acuerdo con las 17 comunidades? Ciudadanos que además dentro de un año puede estar en situación de Claro, gobierno y en en muchos muchas gobiernos. comunidades autónomas, dentro de justo un año en las autonómicas. Está claro que el sistema de financiación autonómica es opaco, es injusto y es ineficiente y hay que cambiarlo. Creo que todo el mundo está de acuerdo en eso y lo que hace falta es un sistema que sea transparente, que tenga muy claras las fórmulas, que no se hagan las negociaciones como pasa con el cuponazo vasco, ¿no? Que no tiene nada que ver con la fórmula, se ve una negociación que a alguno le ha tocado la lotería, ¿no? Sino que haya un sistema igual para todos, transparente y que asegure los servicios básicos iguales para todos los españoles en todas las comunidades autónomas. Es decir, hay una cartera de servicios que tienen que estar financiados de forma igual y luego hay una libertad de las autonomías para dar unos servicios adicionales. Oiga, usted quiere hacer un seguro que cubra, qué sé yo, los tratamientos estéticos. Bueno, pues los puede tener, tendrá que tener una imposición diferente, eso es adicional, pero toda la cartera básica tiene que ser común y tiene que ser transparente y tiene que ser calculado de una forma que todos lo podamos entender. Yo creo que en ese sentido simplemente apuntar una cosa que creo que ha sido grave en los últimos tiempos. Luis hablaba del cuponazo, hubo un acuerdo, y me gustaría recordarlo, entre el PSOE y el Partido Popular para votar a favor con los nacionalistas de un cuponazo que da más privilegios. Básicamente en este momento España está contribuyendo al País Vasco, que es la segunda región más rica de España, ¿no? Entonces ese modelo seguro que no es el del futuro, ¿no? Por no solo no contribuye, sino que recibe. Por eso fuimos el único partido que votó en contra. Entonces yo creo que Luis ha dado, pues, yo lo ha explicado perfectamente, pero la clave es la igualdad. Nosotros queremos unos servicios en igualdad en todas las comunidades autónomas de España. Ese es el principio fundamental. Y el otro principio fundamental es la transparencia. Es decir, no puede ser que no sepamos cómo se hacen los cálculos. Tiene que haber un fondo muy claro, que sea más transparente y donde podamos saberlo. Y en este tema yo diría una cosa que los ciudadanos creo que saben, que sin Ciudadanos en este tema de esto ni se hablaría. Quiero decir, esto ha sido el típico acuerdo que hubiera pasado en el Parlamento, no se hubiera enterado nadie de que había habido acuerdo del cupo y no hubiera pasado nada. Y quiero decir otra cosa, Ciudadanos tiene el mismo mensaje en todas las comunidades autónomas. A mí me han entrevistado en la radio en Euskadi, en Radio Bilbao, y he dicho, vamos, en la emisora Cadena SER,
creo que era, no estoy totalmente seguro, pero me acuerdo perfectamente que dije una cosa que creo que cualquier vasco tiene que estar de acuerdo, que es, oiga, si usted está a favor de este sistema de financiación, querrá que se calcule bien y que se aplique bien. Había una fórmula acordada que se aplique. Y eso lo decimos aquí y lo decimos en todas partes, que tiene que ser transparente, se tienen que aplicar las reglas. Y creo que somos el único partido que ha hecho eso, bueno, estoy convencido que somos el único partido que ha hecho eso, y creo que los españoles tienen que saber que con nosotros la financiación autonómica no será Una más de Manuel, que será de sí o no. Es una vamos recapitulando. doble, más que nada porque desconozco la opinión de Ciudadanos a este respecto y me parece que es muy interesante porque está en boga y está de plena actualidad. Por un lado, el alquiler turístico, se debe regular el alquiler turístico, ¿cómo se debería regular según Ciudadanos? Y en segundo lugar, ¿cuál es vuestra postura con respecto al conflicto entre taxi y VTCs? Si quieres, yo primero y tú Dale, segunda. venga. El alquiler turístico yo lo que diría, y va a servir para taxi y VTCs también, ¿no? Que Ciudadanos, el principio básico, que yo creo que todos los ciudadanos tienen que tener en la cabeza, hablando de financiación autonómica, hablando de educación, hablando de este tema de alquiler turístico, es la igualdad de oportunidades. Y lo que el terreno de juego tiene que ser igual para todos. Lo que no puede ser es que haya situaciones en las que está excluido de una o de otra norma un segmento de la actividad económica. Entonces, pensamos que la forma de regular el alquiler turístico es asegurarse que cumple las mismas reglas que se aplican a las demás actividades económicas. Nos parece una cosa positiva, pero que requiere que se cumplan las reglas que se aplican, que permitan que haya un terreno de juego igual entre los alquileres turísticos, los hoteles, etcétera, etcétera. Yo con la cuestión de las VTCs en particular y del taxi pienso, bueno, esta semana sabes que viene un Real Decreto Ley a este respecto del Gobierno, yo creo que hay que ser muy claros. O sea, la solución no es poner un parche y volver a la regulación de hace 10 años. Yo creo que podemos ser un poco más ambiciosos en la integración de los mercados para avanzar hacia un mercado competitivo convencional como están haciendo todos los países avanzados del mundo. Tienes el caso de Francia, tienes el caso del Reino Unido, tienes el caso de México, tienes el caso de Estados Unidos. Tenemos que integrar el sector de las VTCs y de las nuevas plataformas. No podemos poner puertas al campo, es en beneficio de los consumidores que haya un mercado amplio y competitivo que ofrezca el mejor servicio posible. Ese tiene que ser la guía para cualquier partido liberal y reformista como somos nosotros, ¿no? Pero al mismo tiempo tienes unos derechos adquiridos por el taxi. Entonces hay que ver cómo podemos avanzar hacia un mundo en el que esos derechos adquiridos se protejan y al mismo tiempo tengas una mejor competencia y mejor servicio para los consumidores. Ese es el objetivo y yo creo que es posible. Y desde luego la vía no es poner parches, esquivar, como viene haciendo el Gobierno y como bueno con este decreto que va en contra de una sentencia de la CNMC diciendo que había que integrar los mercados y el mercado único. Yo creo que hay que ordenar esa transición. Es evidente, tienes unos derechos adquiridos, pero lo que no podemos hacer es taparnos la cara e intentar poner puertas al campo. Y, sí, vuelvo al tema territorial. Quizás la propuesta en su momento de Ciudadanos, voy a decir que en la que el jardín más grande en el que se metió Ciudadanos fue el tema del AVE, las infraestructuras, y la quería retomar un poco con la financiación autonómica, la Eso Luis propuesta sabe territorial. bastante. Sí, Ciudadanos propuso en su Déjame momento decirte que yo he compartido AVE con Luis Garicano y reducir un poco el gasto en infraestructuras y gastarlo más en I+D. Entonces, no sé cómo está eso, sobre todo en este nuevo planteamiento político de Ciudadanos queriendo llegar al gobierno de la mayoría de las autonomías. No sé si la Realpolitik no con tramos de AVE todavía por Claro, construir. ese tipo Yo de diría cosas. que saben tus lectores que he vivido en Holanda, he vivido en Estados Unidos, he vivido en el Reino Unido. Sin duda, España es el país que mejores infraestructuras tiene al nivel de Holanda. Muchísimo mejores, infinitamente mejores que las del Reino Unido y las de Estados Unidos. O sea, uno coge la carretera Ruta de Plata, ¿no? Que pasa por Cáceres, por Salamanca, etcétera. Estuve veraneando con un amigo mío americano y él estaba asombrado. No hay una autopista así en Estados Unidos, con los viaductos. O sea, España ha gastado mucho en infraestructuras, mucho y bastante, en muchos casos bien. También ha hecho muchas locuras, la ciudad de ciencia, la ciudad de cultura y todo eso. Lo que España no gasta es en capital humano. Lo que España no gasta es en innovación, en invertir en el futuro, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros hemos siempre defendido que no se trata de poner los ladrillos del hospital y luego dejar que el hospital esté los médicos no tengan las condiciones de trabajo que tienen que tener. Se trata de hacer
las dos cosas y quizás gastar menos en multiplicar el número de hospitales en Madrid, como se ha hecho por parte del PP, pero que los hospitales que hay, claro, ahora ¿qué pasa? Que Ramón y Cajal y La Paz están a mitad de ocupación, porque se han puesto hospitales por todas partes, ¿no? Habrá que decir, oye, vamos a tener los hospitales que tenemos, los vamos a invertir, vamos a hacer que funcionen muy bien y no vamos a estar abriendo cosas continuamente. Entonces, el principio básico de que el futuro de la economía no son los ladrillos, sino es lo que está en nuestros cerebros y los ciudadanos, y que hay que invertir en los ciudadanos, en los jóvenes, en los trabajadores, para que tengan la formación para la economía del futuro. Ese principio básico es absolutamente fundamental para los ciudadanos, y eso supondrá que habrá infraestructuras absurdas que no se tendrán que hacer. Yo completamente de acuerdo. En España yo creo que nadie tiene ninguna duda de que se hicieron suficientes aeropuertos que no se utilizan, se hicieron suficientes rotondas y que probablemente tenemos que apostar más por lo que es el eje del crecimiento económico, de la productividad, de la sostenibilidad del estado del bienestar, que es la educación en la economía del conocimiento. Bueno, pues ese es el foco, yo creo que plantea Luis, es un cambio de foco. Es decir, bueno, en este país hemos apostado por un tipo de economía de bajo valor añadido. Nosotros queremos apostar por la economía que te permite crecer más, que te permite tener unos servicios públicos mejores y menos pues por la cuestión del ladrillo y demás. Bueno, pues concluyendo, yo no sé si vosotros os sale alguno más, pero yo me he apuntado aquí 3 compromisos claros para el primer gobierno Rivera, que no sé si podría tener a un ministro de Economía, Luis Garicano, un ministro de Empleo, Tony Roldán, y un ministro de Hacienda, Francisco de la Torre. No sé si podrían ir por ahí los tiros, pero 3 compromisos claros: complemento salarial anual garantizado, es decir, volver un poco a la idea original de Ciudadanos, lo que habíamos hablado del impuesto negativo, bajar sociedades y reducir o aclarar la cuestión de las deducciones, y, que lo ha dicho Luis, lo ha dicho Tony también, contrato único y mochila austriaca. Creo que son tres compromisos que por lo menos les hemos arrancado a estos señores. Y transparencia en pensiones, la famosa carta naranja, ¿no? Y la carta naranja, más naranja que nunca. Fue un poco con lo que llegó Ciudadanos en 2015, en el sentido de se mantienen las líneas generales. Sí, yo creo que pensamos en nuestro programa en aquel momento con cuidado, hemos seguido trabajando, tenemos un equipo muy bueno en el Congreso que está haciendo proposiciones y mejorando las propuestas. Y mejorando las propuestas en muchas dimensiones. Obviamente no hay nada estático, el partido tendrá que decidir el nuevo programa y las cosas que podamos decir aquí no son las que necesariamente el partido tendrá que decidir cuando vayamos a las elecciones. Pero nuestro compromiso, yo creo que el compromiso general es una sociedad más justa, con más igualdad de oportunidades. Esa es la igualdad clave, que todo el mundo pueda acceder a hacer la vida que ellos desean, y una sociedad en la que demos a la gente las herramientas para poder disfrutar del cambio tecnológico y de la vida más larga que tenemos, que tiene que ver con la formación y con la inversión en el futuro. Yo diría que tenemos, hemos hablado de más temas, lo habéis elegido algunos de vosotros. Yo creo que tenemos que... No, pero por decirnos que había un compromiso más. Sí, no, desde luego. Yo creo que tenemos que superar, hablábamos al principio de las cuestiones institucionales, tenemos que superar el tiempo de los dedazos y de repartirse los puestos. Hay que tener los mejores políticos y los mejores reguladores posibles y las mejores instituciones menos politizadas para que los mercados funcionen, para que los jueces funcionen, para que la economía funcione bien y sea moderna, y abandonar el tiempo del bipartidismo. Hay que superar esta dinámica de confrontación y de frentismo que mantiene el país bloqueado en ámbitos fundamentales para el progreso, como son la educación, como son el mercado de trabajo. Y yo diría que hay que superar otra cuestión que es fundamental, esta tendencia también por las dinámicas del bipartidismo con los nacionalismos, de ir cediendo poder para tener unos desequilibrios cada vez más grandes. Tenemos que avanzar hacia un proyecto que sea igual, de un proyecto de igualdad y de solidaridad para todos los españoles, ¿no? Yo pienso que esos 3 ejes son fundamentales. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Muchísimas gracias, Luis Garicano y Tony Roldán, por asistir a este debate. Manuel Llamas, director del Libre Mercado, Domingo Soriano, nuestro analista, y a todos ustedes, pues nada, ya tienen aquí unos compromisos claros y unos planteamientos claros del partido que, según muchísimas encuestas, está llamado a ganar las próximas elecciones y a poder formar gobierno, así que ya lo tienen. Hasta otra próxima ocasión.